Muy buenas tardes, ya casi noches. Venga, que estoy, que llego. Muy buenas, ahí vamos llegando todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas. Vamos a ir dejando que lleguen. La llamada del directo, ¿cómo se dice? Se me acaba de cerrar la puerta. Qué infarto. Como huele a primavera, ¿eh? La tenemos aquí ya casi. Venga, vamos. Vamos, familia. Al directo de hoy. Un besico. Aquí estoy, ¿eh? Aunque he cambiado la del directo, perdonadme, he tenido un imprevisto de última hora. Pero aquí estoy. Hoy lo hacía sí o sí. Muy buenas, Amanda. Más bien verano. ¿Qué va? Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Mónica por ahí, claro que sí. Y es que como no salgo de mi casa, pues realmente no tengo muy claro la temperatura que hace. Aquí en Murcia ya sabéis que el verano lo tenemos de aquí a 15 días. Ay, Dios mío. Muy buenas, Patricia. Hola a todos. Venga, que llegamos. Hoy tenemos un tema muy bonito. Esta mañana hablaba con una de mis amigas y decía, ¿de qué vas a hablar en la psicopíldora de hoy? Digo, de la depresión. Dice, la depresión, nena, qué tema más feo. Digo, no, al contrario, es un tema precioso. Yo creo que es una de las palabras que la gente más huye, pero de las sensaciones o de las emociones o de las enfermedades o trastornos mentales en un momento determinado más complejos que deberíamos de estar como más informados, ¿no? Tienen una base muy bonita. Para un psicólogo, lógicamente, pues esto es como para un médico. La gente le chirría, ¿no? A mí me parece muy curioso, muy chula, ¿no? Cómo podemos llegar todos a estos niveles de, en un momento determinado, bueno, pues de paralización mental, por así decirlo. Sí, claro, estigmatizada totalmente. Bueno, en España hay más de 6 millones de personas que la padecen. Estamos dentro de entre, yo creo que igual ya han subido los porcentajes de la población, entre un 4 y un 5% aproximadamente de la población, yo creo que más, padecen depresión. Entonces, bueno, pues hay un problema aquí, ¿no? Igual que, bueno, será uno de los trastornos, junto con el de la ansiedad, más destacados de aquí a allá, lo tenemos. Igual que España es uno de los países más medicalizados del mundo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que tenemos un problema, y es que enseguida vamos a las pastillas, ¿vale? Tendemos a tener un problema mental o una descompensación. Y claro, lo primero que hacemos es atender a un médico de cabecera. Y como no hay psicólogos aún, espero, en los centros de salud pública, quiero decir, o a lo mejor hay una unidad con muy poquitos, pues lógicamente lo primero que hace un médico de cabecera es recetarte antipsicóticos, antidepresivos o ansiolíticos, y a lo mejor no lo necesitas. Entonces siempre hay que llevar mucho cuidado con acudir de buenas a primeras a un médico de cabecera, porque probablemente lo que necesitemos sea antes acudir a un psicólogo. Entonces, cuidadito con todo esto, porque podemos empezar a medicalizarnos sin necesidad. También es cierto que es necesario en muchas ocasiones la medicación, no vamos a estigmatizarlo, pero la sobremedicación, que es lo que ocurre en este país debido a la falta de profesionales sanitarios en salud mental en los centros públicos, pues es esto el pito del sereno. Por eso yo creo que desde la población, a nivel poblacional, todos tenéis que tener una educación en salud mental y todos tenéis que ser muy responsables con lo que sentís. Por eso hablábamos durante todo este tiempo, ¿no? Del valor que vamos adquiriendo, de invertir en esa cuentecica emocional
que es absolutamente necesario, ¿vale? Para que en un momento determinado, cuando nos sintamos mal, si nos sentimos muy mal, que también puede ser, lo necesitemos ahí, acudir rápidamente a un profesional de la salud mental, ¿vale? Porque probablemente necesitaremos paralelamente siempre, además está comprobado, ¿no? Una atención terapéutica, una terapia psicológica a la misma vez que una terapia de pastillas. Sí, si tienes un problema en el que es necesario, yo lo hago. Cuando considero que alguno de mis pacientes está en unos niveles pues muy descontrolados, donde la terapia no sirve o no le llega porque su sistema cognitivo no está lo suficientemente lúcido, pues la medicación viene de lujo. O sea, es necesario para equilibrar esos niveles alterados de neurotransmisores. Pero también es cierto que en muchas otras ocasiones la medicación es absolutamente innecesaria, intoxica vuestro cuerpo sin necesidad. Entonces, seamos responsables y pasemos por la mano de un profesional, psiquiatra, psicólogo, para que nos diagnostique, en este caso, pues de alguna forma esa ayuda. Y siempre, siempre un trabajo mental necesita una terapia paralela. No hay más. No podemos llevar, como he tenido yo gente en mis consultas, 20 años medicalizándonos o medicándonos de un trastorno y no haber recibido ningún tipo de terapia, porque la terapia psicológica te ayuda a afrontar todo esto. Bien, no tengáis miedo tampoco a la medicación, es necesaria, en algunos casos es necesaria, no hay que demonizarla, al contrario. Hay que decir, oye, tenemos la suerte de que ahora disponemos de estos avances en muchos trastornos como una bipolaridad, una esquizofrenia, una depresión mayor, un trastorno límite. Todo eso nos ayuda a equilibrar un poquito la claridad y nuestra visión. Pero en un trastorno de ansiedad puntual, pues a lo mejor no es necesario, a no ser que los niveles ansiógenos sean como muy altos, ¿no? Hay que ser responsables siempre en todo esto. Es un poquito esa visión que yo siempre digo, ¿no? Bueno, nuestra psicopíldora de hoy era un poquito hablar sobre la depresión. Es un tema, como decíamos, muy estigmatizado, pero que muchas veces lo tenemos más cerca de lo que pensamos, ¿no? Hemos podido pasar en algún momento de nuestra vida alguna situación traumática o dolorosa a la que hemos echado, como ya sabéis, tierra encima, y eso ha originado una sensación de culpa, de pena, de no superación, que está todo el rato radiando una sensación de tristeza durante mucho tiempo, ¿no? Hay que saber definir entre tristeza y depresión. Esto principalmente. La tristeza, ya sabéis que es una emoción adaptativa, es necesaria, nos avisa de la pérdida de algo momentánea y necesita un proceso de duelo, de trabajo personal, hasta que volvemos a recuperar esos niveles sanos, ¿no? De volver a ser capaces de funcionar, de funcionalidad. La depresión es otra historia. La depresión, para diagnosticar, la depresión no se puede diagnosticar así alegremente. Además, hemos utilizado las palabras del vocabulario de salud mental así como muy alegremente, en plan, es que tío, pareces bipolar, o es que yo creo que tengo depresión. Yo recuerdo una señora que vino a mi consulta, que después de una primera entrevista me dijo, tengo depresión, ¿verdad? Y le digo, creo que no. Yo sé, hay que pasar unas pruebas, etcétera, etcétera, y la señora quería que a la fuerza le diagnosticara depresión, porque parece que cuando llevamos una etiqueta puesta, todo se justifica más, ¿no? Y si no la tienes y simplemente es un proceso de tristeza que estás sufriendo y que tienes que trabajar por superarlo, cuando tenemos esa etiqueta es como que, vale, ya me relajo, tengo depresión, tengo la excusa perfecta para ir diciéndole a todo el mundo que esto lo puedo hacer o esto no lo puedo hacer porque tengo depresión, ¿vale? Bueno, pues igual que la gente cuando realmente está diagnosticada como depresivo, también necesita hacer un trabajo mental y un esfuerzo para superar todo eso, porque se puede llegar a superar. También las personas, lógicamente, que están en un proceso más leve, tanto de ansiedad como de tristeza o de melancolía, también hay que realizar ese trabajo, ¿no? Esto no se cura así. No, hay que realizar un esfuerzo por cambiar hábitos, por integrar nuevos patrones de pensamiento, por potenciar toda la parte positiva. Todo esto es necesario, o sea, ahí requiere un esfuerzo por nuestra parte, ¿sí?
Bueno, para un diagnóstico clínico, para poder diagnosticar la depresión de una forma más clínica, lógicamente tenemos que pasar por un profesional de la salud mental. Hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una evaluación, hay que hacer bueno, pues un plan de tratamiento, cómo vamos a tratar esa depresión. Si necesitamos esa parte farmacológica, no siempre es necesaria, a veces sí, pero no siempre. Pero sí, lo que suele ser añadido y tiene un índice muy alto de recuperación suele ser la parte terapéutica, ¿vale? La psicoterapia, que es absolutamente necesaria en estos casos. Pero yo quiero saber en un momento determinado, oye, si puedo estar más allá de una tristeza momentánea, ¿no? Bueno, la depresión mayor, en este caso una depresión clínica, se diagnostica cuando estamos padeciendo esta tristeza como mucho tiempo, ¿no? Más de 2 semanas, estos síntomas. ¿Cómo sé que puedo tener una depresión? Bueno, en primer lugar, la depresión está caracterizada por una tristeza patológica. Estoy a todas horas triste durante muchos días seguidos, ¿no? Estoy continuamente en ese estado de tristeza, ya llevo mucho tiempo en ese estado de tristeza, todos los días. No hay días en los que me siento mejor y días en los que me siento peor. Luego tenemos también como otro de los criterios una pérdida de interés por las cosas que me gusta hacer, ¿no? Y de placer, ahí hay un proceso de anedonia, es como ya no siento que las cosas que antes me gustaban ahora me gusten. Siento que mi vitalidad disminuye, hay un patrón de alteración del sueño también, o tengo mucho sueño o no puedo dormir, no tengo nada de sueño, hay una hipersomnia o un insomnio, ¿no? Estamos ahí como de una forma o de otra. También hay en la persona siente como un cansancio exagerado, una pérdida energética brutal. Aparecen en la persona también muchos sentimientos de culpa e incapacidad, ¿no? Te escuchas mucho a la gente decir, yo no puedo con esto, no voy a poder salir, esto es demasiado para mí. La verbalización que hemos dicho que hay que ser tan responsable con la palabra. Pueden estar también muy irritables, mucho sentimiento de pesimismo y de catastrofismo. El mundo no tiene sentido, nada va a ir bien, vamos a ir todos abocados al fracaso. Hay una pérdida de confianza en las habilidades de esa persona, lógicamente se ve muy incapacitado, ¿no? Para ello. A la misma vez también han habido ideas de, bueno, pues de muerte recurrente, yo me quiero morir, yo para qué voy a vivir, o incluso de suicidio, debería de quitarme de en medio, no valgo para nada, solo hago molestar. El apetito también se ve afectado, al igual que la libido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un patrón de sintomatología como muy pesada en nuestras espaldas, ¿no? Es como todo muy catastrófico en este caso, ¿no? Entonces, claro, la persona va quedándose sin energía y todo esto suele extenderse. La gente me pregunta, vale, ¿qué influye en que tú desarrollas una depresión? Influyen 3 factores. Hay un factor biológico, me habéis hecho en las preguntas, ahora sacaré algunas de ellas, ¿no? Si mi madre o mi abuela ha tenido depresión, yo la tengo que heredar. Hay 2 tipos, en los trastornos mentales hay 2 características, los factores predisponentes y los factores precipitantes. Cuando en tu familia ha habido algún acontecimiento depresivo, alguna persona con depresión, o con, en este caso, hay una genética que te predispone a, ¿vale? El que tú estés predispuesta a no quiere decir que tú vayas a padecerlo, que sería el factor precipitante. Sí es cierto que tendrás mayor probabilidad de aparición si se dan algunos de los factores que yo voy a nombrar ahora mismo, pero si tú haces un trabajo, haces un esfuerzo, haces un cambio de patrón de pensamiento, etcétera, pues no tiene por qué pasarte sí o sí. Aunque sí es cierto que la depresión tiene una parte biológica como muy marcada, ¿no? Entonces, bueno, me comentabais también, oye, ¿esto es más típico? ¿Hay diferencia por sexo? Sí. Las mujeres tienden a padecer el doble que hombres los procesos depresivos, probablemente porque la parte emocional esté como mucho más a flor de piel, ¿no? Y la afección sea mayor en este sentido, ¿no? Entonces, sí, las mujeres tenemos o tienen una probabilidad mayor de padecer los trastornos depresivos. Pero siempre, siempre, siempre a los chicos también os digo, somos humanos todos, vamos a estar atentas o atentos de cómo nos sentimos en cada momento, ¿vale? Bien. ¿Qué cosas nos afectan? Hay 3 tipos de factores, como os decía. La parte biológica, ¿vale? Que en un momento determinado
haya un desajuste de neurotransmisores, una alteración hormonal, algo que en ese momento active todo ese patrón biológico. Quiero deciros que muchas veces se confunde la depresión. Siempre antes hay que descartar algún tipo de enfermedad física, ¿no? Por ejemplo, pues como puede ser cualquier tipo de enfermedad que pueda aparecer, de todo tipo, desde una esclerosis hasta un tiroides. Hay enfermedades físicas que originan, ¿no? Como que predisponen esa sensación de tristeza y ese dar paso a este proceso depresivo, ¿no? Entonces, cuando tú te tratas o te trabajas la enfermedad física, pues también te ayuda también a liberar la parte mental, en este caso, ¿no? De la depresión. Como os decía, la depresión se da cuando hay una interacción entre factores biológicos, factores psicosociales. Vale, factores psicosociales, ¿a qué nos referimos? Pues, por ejemplo, una vida con mucho estrés, padecer mucho estrés en la vida afectiva o en la vida personal, acontecimientos traumáticos, mucho estrés en la parte laboral, cómo vivimos y cómo gestionamos nosotros el estrés. De hecho, el estrés es un precipitante de muchas enfermedades, ¿no? Las famosas, es que está enferma de los nervios de antes, que eran los nervios. Pues podría ser ansiedad, podría ser una mala gestión del estrés derivado a depresión. El estrés es la reacción que tiene tu cuerpo ante una mala adaptación a las situaciones. Y claro, empiezan a generarse cortisol. El cortisol es una sustancia que se deposita en la sangre, que nos ayuda a reaccionar ante situaciones adversas, pero que a la larga, bueno, pues nos inflama, ¿no? Nos contamina, por así decirlo, y bueno, pues damos lugar a muchas enfermedades físicas. El último de los factores que influye en la prevalencia o en el padecimiento de una depresión serían los factores de personalidad. Lógicamente, como veis, ante los factores psicosociales y los de personalidad tenemos un poder ahí, ¿no? Para poder gestionarlo mejor. Factores de personalidad como que, bueno, pues sobre todo nuestro modo de entender la vida, ¿no? Como os decía el otro día, en la carta del foco, ¿dónde estás poniendo el foco? ¿Eres una persona pesimista? ¿Eres una persona que está poniendo el foco todo el rato en lo negativo, en lo mal que van a salir las cosas? ¿Qué más? El tema de las memorias, ¿no? En este caso, en los factores de personalidad, recoger todo el rato cosas del pasado, estar todo el rato trayendo cosas que ya no puedo solucionar, ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Las creencias limitadoras, mucho exceso en nuestra mente del yo no puedo, yo no soy, ¿no? Estas creencias saboteadoras que yo os estoy diciendo, ya sabéis que la palabra crea y que nuestras células reaccionan. Tenemos células contentas o células tristes dependiendo de nuestra gestión externa, ¿no? De lo que nos decimos, de cómo percibimos todo esto, ¿no? Cómo percibimos la vida. Y luego hay una parte muy importante en los factores de personalidad que influyen mucho en la sociedad en la que tenemos, que nos lleva a esa depresión, ¿no? Que es un poco, como os decía, la insatisfacción y la presión a nivel imagen corporal, por ejemplo, ¿no? La presión por el cuerpo perfecto, por la imagen perfecta, por la mujer perfecta, por el hombre perfecto, ¿no? Todo eso lleva a una sensación de incapacidad, de no soy lo suficientemente bueno, de no llego a esa situación, muy importante en este sentido. Entonces, fijaros cómo podemos trabajar entonces estas cosas. Cuando tú tienes una depresión o piensas que puedas tenerla porque la llevas cronificada durante mucho tiempo, lógicamente hay que acudir siempre a un profesional que te la diagnostique. Luego está el tema de la tristeza, como os decía, que es una reacción normal que hay que gestionar, que suele ser incómoda porque a nadie nos gusta sentirnos tristes, pero esto no quiere decir que nosotros estemos deprimidos, ¿no? O entremos en una depresión, porque al final todo esto hay que gestionarlo y hay que ser muy responsable con las cosas que nos pasan, ¿vale? Voy a pasar algunas de las preguntas que me habéis puesto aquí. Me habéis marcado el duelo patológico, ¿vale? Los duelos patológicos. Lo hablaré, Cristina, en otra psicopíldora, porque el duelo es algo que hay que trabajar con un poquito de más tiempo, ¿vale?
A ver, por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo puedes saber si la tristeza, la depresión y los miedos que tienes hoy día son frutos del pasado? Vale. ¿Recordáis que siempre os digo lo del espacio-tiempo? ¿Recordáis que ayer en la píldora del miedo yo os hablaba de que el miedo está en el futuro? Es la emoción del futuro y que cada vez que nos montamos en la máquina del tiempo hay que pagar un precio. Tengo que pagar un precio porque mi cabeza esté todo el rato en el miedo, está como en el futuro todo el rato, ¿no? El miedo está ligado a la preocupación está ligada a la ansiedad. Cada vez que nosotros detectemos miedos, preguntaros, ¿a qué tengo miedo o qué es lo que creo, qué temo que va a ocurrir que todavía no ha ocurrido? Pero la depresión está en el otro extremo. La depresión está en el pasado. En este caso, la tristeza es una emoción del pasado. Cuando yo estoy todo el rato acordándome, no de cosas chulas, sino de cosas que me generan malestar. Si yo me voy al pasado cada 2x3 y estoy pensando en el easy, o el no tendría que, o si yo no hubiera, estoy activando la emoción que hay en ese pensamiento de pasado, que es la tristeza. La tristeza demasiado tiempo se transforma ahí, en ese proceso depresivo, y es íntima amiga de la culpa. Tristeza, depresión y culpa están ligadas en el espacio-tiempo de pasado. Recordad que yo decía que el bienestar y la felicidad están en el presente, por lo tanto, ¿dónde tenemos que traer todo el tiempo nuestros pensamientos? Siempre hay que intentar que estén aquí en el presente, ¿vale? Esta herramienta nos puede a nosotros también hacer ver en qué momento me encuentro, ¿no? Y si me estoy dejando llevar demasiado, me estoy dejando secuestrar por la tristeza, que me lleva, lógicamente, a esas sensaciones que no quiero tener. Entonces, la tristeza y la depresión, obviamente, son emociones que te están hablando de que hay algo del pasado que no he superado. El miedo es del futuro, ¿sí? Más cositas. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué la gente se va de un día para otro sin dar explicaciones y tú no paras de buscar fallos en ti? Vale, esto es el cerebro cuando no entiende, aunque no tenga que ver mucho con la depresión de hoy, ¿vale? Aunque el cerebro no entiende cuando las cosas se quedan abiertas, necesita una razón. Entonces, sin darnos cuenta, muchas veces nuestro cerebro se queda abierto intentando encontrar una respuesta a esa persona. Hay que cerrar. Las personas se caracterizan por los actos. Es suficiente, no necesitamos palabras. Más cositas. ¿Cómo aceptar la tristeza? Mirad qué bueno este. Primero tengo que entender qué me está diciendo la emoción. En la gestión emocional del otro día yo creo que hacía algo de referencia a esto, ¿no? La tristeza, ya sabéis que es una emoción que nos está diciendo has perdido algo. Vale, primero tengo que identificar qué es lo que he perdido. Y en segundo lugar, tengo que darme mi tiempo de duelo. Tiene que pasar un duelo por lo que hemos perdido, ya sea un trabajo, una persona, una relación, lo que sea. Hay que entender que es normal y es sano sentirse triste. Hay que abrazar la tristeza, pero durante un espacio de tiempo limitado. El problema es cuando ya nos dejamos secuestrar por la tristeza, porque la tristeza aletarga. Yo os voy a poner un ejemplo de una de mis pelis preferidas, que es La historia interminable. Hay una escena de La historia interminable, para los que seáis de mi época, los que sois más jovencitos igual no, pero a mí me parece una gran obra de arte que habla mucho de la psique humana, en el momento en el que Atreyu pasa por el lago de la tristeza con su caballo, atraviesa el lago de la tristeza y de repente el caballo no sale, no quiere salir. Y Atreyu tira del caballo para que salga, pero el caballo no quiere salir. ¿Y qué ocurre con el caballo? Que se va hundiendo poco a poco en ese lago de la tristeza. Me parece tan brutal porque es la representación real de lo que ocurre cuando la tristeza nos secuestra. De repente tú te quedas como aletargado, te quedas como sin fuerza y en un estado de anestesia, ¿no? Estás como anestesiado emocionalmente y te dejas hundir. Por eso hay que luchar contra esa sensación de inmovilidad, de no quiero moverme de la cama, no quiero moverme del sofá. Hay que salir como sea, al principio te va a costar, pero hay que moverse, hay que movilizar todo el cuerpo. Mirar, para la tristeza, en este caso también para la depresión, el ejercicio es un básico. Hay estudios que hablan del consumo del omega 3. Tomar omega 3 está comprobado científicamente que ayuda mucho a los síntomas depresivos.
la alimentación, obviamente, ¿no? La gente de la que te rodeas, el hacer cosas que te gustan, el practicar tus hobbies, todo eso te ayuda a salir por la mañana, el diálogo positivo que yo os decía, el verse, el pintarnos, aunque no tengamos ganas, también es importante, ¿sí? Por lo tanto, la tristeza se acepta tras un periodo de duelo y con mucha acción. Más preguntitas por aquí. ¿Puede ser crónica? Claro, a ver, la tristeza no es que se haga crónica. Y la depresión, a ver, como os he dicho, creo que he contestado a esto. La depresión sí se puede hacer crónica si yo no la trato. La tristeza es una emoción momentánea, ¿vale? Es normal. Hay que padecerla con su duelo normal, aceptación y continuamos. La depresión, si yo no la trabajo, sí se puede cronificar y podemos tener una depresión durante años, una depresión mayor durante años. Hay mucha gente que la tiene la mayor parte de su vida porque no hay un trabajo de base. Heredada, ya sabéis que la depresión tiene una parte de herencia, como os decía, unos factores predisponentes, pero tú no heredas depresión de golpe porque tu madre la herede. Ahí también hay un trabajo que hay que realizar de base y unos factores que la precipiten, ¿vale? Más preguntitas que me habéis dejado aquí en el stick. Fijaros. ¿La depresión puede llegar por baja autoestima o la baja autoestima es por la depresión? ¿Qué llegó primero? ¿La gallina o el huevo? Bueno, lógicamente, el proceso depresivo, la depresión es una sintomatología, perdón, la baja autoestima es una sintomatología de la depresión. Tú no estás en depresión y tienes una alta autoestima. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Porque la alta autoestima o la autoestima sana es cuánto me valoro a mí, ¿no? Cuánto me quiero. En un proceso depresivo normalmente hay una pérdida de atención sobre ti misma en todos los sentidos de la palabra, incluso en la higiene. Perdemos también la capacidad para asearnos, el vernos bien. Por eso decíamos ahora en confinamiento, señores y señoras, no estéis en pijama todo el día, ni estéis en chándal todo el día. Hay que arreglarse, hay que maquillarse, hay que pintarse, hay que ir perfumado. Yo me levanto a mis sesiones y yo hago lo que hago todo mi ritual, ¿no? Tu ducha, tu maquillaje, tu perfume. A mí el perfume que no me falte, porque es parte de mí. Entonces, todo eso a mí me crea satisfacción. Es importantísimo, ¿sí? Más preguntitas por aquí. Vale, fijaros. ¿Está relacionada la depresión con tener demasiado mundo interior, analizar y pensar en exceso? No, no tiene por qué. Si es cierto, tener un mundo interior rico es bueno. Realizar un excesivo análisis de todo lo que puede generar es una falta de control sobre ti, unos rasgos perfeccionistas de personalidad y un miedo a no controlar las situaciones. Es otra historia. Entonces, no dejéis siempre que el racional se apodere de vosotros. El emocional también tiene que estar. Recordar que tiene que ser un poquito de todo, ¿no? Esas personas que lo analizan todo, lo quieren llevar todo al dedillo, hay una personalidad como muy perfeccionista. ¿Y qué se esconde detrás de un perfeccionista? Tengo miedo a no tener recursos para afrontar el imprevisto. ¿Sí? Más preguntitas por aquí interesantes que me habéis dejado. Vale, vamos a ver. Es que a veces la gente me escribe cosas raras aquí que no tienen nada que ver. A ver este. Gestionar que un estado anímico normal tienda a la tristeza sin ningún suceso externo. Vale, somos humanos, vamos a padecer todo el abanico de emociones. Tú puedes ser una persona con un estado anímico normal, yo, y que me ocurra un acontecimiento o tenga alguna sensación de que he perdido algo, ya sea una ruptura, ya sea un trabajo o una discusión con alguna amiga o alguien que tú quieres, y puedes generar esa tristeza. Es que es sano. Si no tendríamos esos rasgos psicopatológicos, ¿no? Si yo no siento tristeza, no siento alegría, ahí sí que me preocuparía. De hecho, sentir es lo sano, hay que sentir las emociones y nos tenemos que permitir ver eso, ¿vale? Esperad un momento que voy a contestar algunas y ahora os contesto a las vuestras del directo. Más preguntitas. Vale. ¿Ves? Factores predisponentes. ¿Cómo tratarla en el confinamiento? Muy bien, Cristina, creo que te he contestado. Fijaros, ¿cómo evitar que alguien de tu entorno con depresión te contamine? Bueno,
Las personas que sufren este trastorno lo sufren mucho. Daros cuenta que se produce una incapacidad para luchar contra tus propios estados. Entonces, hay que ayudarlos. Primero, por supuesto, hay que acompañarlos a que busquen ayuda psicológica, a que se trabajen. Hay que acompañarlos también, si viven contigo, a la persona profesional para que también te dé pautas, cómo ayudarles cuando los veas más bajos, porque es muy importante echar una mano a estas personas, empujarles cuando ellos se sienten así como en ese estado más hacia adentro. Todo esto es importantísimo. Más que te toxifique, la persona se tiene que hacer responsable, lógicamente. Si yo soy una persona deprimida y no me hago responsable, pues entonces ya eso es otra historia. Más preguntas que me habéis hecho. Ay, que me habéis hecho, perdón, no sé lo que digo ya. Más cositas. Sabéis que hace poquito hay un trozo de documental del follonero que entrevistó a Iniesta. Y Iniesta Iniesta declaró que había estado un periodo muy importante de su vida deprimido y que lo pasó muy mal, muy mal. Entonces, pues la depresión es algo que pasamos todos. En un momento determinado puede ser, ¿no? Bueno, no tenemos por qué pasarlo todos, pero sí es cierto que está ahí. O sea, por eso es muy importante la higiene emocional y la higiene de pensamiento, porque es algo que está más a pie de calle de lo que padece o de lo que creemos. La mejor forma de educar a los demás para que entiendan que es una enfermedad. La sociedad española no educa en emociones, por lo tanto, es necesario que en los coles, y vuelvo otra vez a marcarlo, se hable de enfermedades mentales, que no sea un estigma, se hable de educación emocional. Es absolutamente necesario, por Dios, porque es parte de la naturaleza humana. Y hay muchos profesionales trabajando en eso. Entonces, hay que entender que eso puede surgir en tu casa. Y es algo, efectivamente, Évole fue. Y es algo necesario. ¿Vale? Tenemos que entender que igual que me pongo malo, también puedo tener una depresión. Lo que pasa es que ¿sabéis qué ocurre con la sociedad? Que la sociedad tiene mucho miedo porque no sabe cómo gestionar una persona con un trastorno mental o con una enfermedad mental de este tipo. La sociedad está cagada. ¿Por qué? Claro, es que no tienes una red de salud mental en este país lo suficientemente importante, no hay una educación. Si a mí me dicen que tengo este problema en casa, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo abordo? Pues es difícil. Vale. Luego hay... recordar que hay rupturas que se enquistan. En la ruptura de pareja también tenemos un proceso de enquistamiento. Al final, una ruptura de pareja es una pérdida. Y una pérdida que hemos dicho que es tristeza. Entonces hay que trabajar porque puede haberse quedado enquistada. Es un duelo enquistado. Hablaré en otra de las psicopíldoras de los duelos patológicos. O sea, no todos los duelos se van así como así. Hay personas que no logran superarlos y se quedan en esa fase del duelo. Y hay que ayudarlos también a trabajar con trauma para liberar ese duelo en este sentido. Vale, os toca a vosotros. Vale, en niños y en adolescentes, ¿sabéis qué pasa? Que no. Muchas veces ni somos nosotros los que nos damos cuenta de que tenemos una depresión, porque hay gente que está muy feliz y dice, yo no pensé, pero hay determinada sintomatología que sí. En adolescentes, sobre todo, se puede camuflar en ira. O sea, la depresión, la ira de los adolescentes puede llegar a ocultar una depresión de base. Hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque socialmente está menos estigmatizado que tú seas una persona con ira o que muestres la ira que muestres la tristeza o la depresión. Es distinto. Vale. Más cositas. Más cosas que me habéis preguntado por aquí. Voy a tirar un poco para arriba. Quizás por todas tus vivencias acabas en fracaso puede ser indicios de depresión. Hombre, lógicamente, como nosotros percibimos las cosas que nos ocurren, pues nos generan una emoción u otra, ¿vale? Puede ser un precipitante. Si tú la tienes de base, sí. Pero tú has podido tener X fracasos en tu vida y que tú hayas podido gestionarlos, ¿vale? Con tu actitud o te los estés trabajando ahora. No obligatoriamente tener fracasos te lleva a generar una depresión. Hay otros factores, como te he dicho por en medio, que te llevan a ello. El deporte es un básico, sí, totalmente.
¿Cómo podemos ayudar a alguien que lleva medicándose durante más de 15 años y se le anima a buscar otra solución y se niega? Vale, os voy a decir otra de las cosas que nos encontramos en terapia muchas veces los profesionales de la salud mental. Y es que a veces la persona se ha hecho mejor amiga de su enfermedad mental. Esto es difícil. ¿Por qué? Porque al final hay personas que se acostumbran a estar acompañadas por la enfermedad mental. Ganan cosas por estar enfermos en ese sentido. Y la he llevado tanto tiempo conmigo que ahora, ¿qué va a ser de mí si yo me libero de ella? Es que al final hay mucha gente que no quiere enfrentarse a un cambio y a una liberación y a un soltar una enfermedad de este tipo, un trastorno mental de este tipo, ¿no? Una disfunción en un momento determinado también. O sea, a veces esta depresión ha vivido conmigo tanto tiempo que yo ahora, ¿qué voy a hacer si suelto? Ya no, puede ser que ya no tenga una excusa para que la gente venga a verme, ¿no? O para no levantarme del sofá, o para no enfrentarme a mis mierdas, que también están ahí. Entonces, salir de una depresión conlleva un esfuerzo muy titánico contra ti misma. Es un juego contra la máquina muy duro y muchas personas no están dispuestas a abandonar eso ni a hacer ese esfuerzo. Eso también hay que tenerlo claro. No identificar qué es lo que he perdido es una forma de diferenciar tristeza de depresión. No, ¿qué va? Eso es que necesitas realizar un análisis. No hay que llegar a esa... La depresión, como os he dicho, requiere la sintomatología que os he dicho anteriormente, ¿eh? Todo eso. Vale, la paroxetina, antidepresivos, fluoxetina, paroxetina, todo eso ya es prescripción psiquiátrica, ¿vale? También depende del tipo de enfermedad que padezcamos, cuánto tiempo estamos con esa situación y luego siempre bajo un criterio psiquiátrico, ¿vale? Esto es importantísimo. Hay que trabajarlo y luego es el criterio del psicólogo y del psiquiatra cuando se decide ver si se baja la medicación o no se baja. No podemos eliminar la medicación de golpe, ¿eh? Genera un síndrome de abstinencia muy, muy importante. Si estamos medicados, siempre acudimos a un profesional de la salud mental para que diagnostique o juzgue qué es lo que necesitamos. Las personas que sufren depresión y no se medican pueden curarse. Ayuda mucho poner límites a la gente tóxica. A ver, he dicho que muchas veces la medicación no es necesaria, pero sí es necesario una terapia psicológica que les ayude a enfrentarse a la vida, a cambiar su patrón de pensamiento, a generar una visión más positiva, ¿vale? Claro, siempre hay que ponerle límites a todo el mundo, pero te tienes que querer más tú. Mónica, es importantísimo. Es importantísimo ponerle límites a todo el mundo que nos genere un malestar. Y límites significa, me quiero yo por encima del resto. Me da igual que sea familia, madres, padres, hermanos, hijos, me da igual. No podemos poner al bienestar de la otra persona por encima del nuestro si eso nos está creando malestar, ¿vale? Hay que analizar los casos siempre y hay que ver qué se puede hacer, pero siempre hay que poner una barrera y un límite, ¿vale? Más cositas, más cositas. Amparo, no puedo responderte sobre la depresión subcortical porque no tengo demasiado conocimiento sobre ello. ¿Tiene algo que ver las personas más creativas? Que las personas más creativas suelen tender a tener ansiedad o depresión, claro, porque son más sensibles. Las personas más sensibles es como si tuvieran una antena parabólica como mucho más abierta, entonces la sensibilidad es mayor, la afectación es mayor. Ya lo hemos visto, grandes artistas, pintores, músicos, ¿no? Gente que padecía pues unos trastornos mentales por situaciones de su vida que incrementaban ese nivel de sensibilidad. Si el sentimiento de ira es constante pero el de tristeza no, ¿es depresión? No tiene por qué. Pero yo no puedo diagnosticarlo así, ¿vale? Recordar que siempre que tengamos dudas, os he dado unas pautas de sintomatología, acudimos a un profesional de la salud mental para ser diagnosticados. ¿La terapia es la única manera de abordar y controlar la depresión o qué más herramientas recomendarías para controlarla? Si es depresión diagnosticada como depresión, por supuesto.
Tú no puedes tú solo curar una depresión. Tú puedes tú solo curarte una enfermedad de Crohn. Tú puedes tú solo curarte... No, o sea, necesitas siempre ayuda profesional. Si es una depresión en sí. La tristeza hay pautas para ayudarnos, ¿no? Pero mi recomendación es que si es una diagnosis, está diagnosticado como depresión, hay que ponerse en manos de un profesional. Por si necesita medicación, que te eche un cable y por otro lado, terapia. Hombre, la disociación emocional, ¿cómo influye? Pues de manera brutal. ¿Por qué? Porque lo que hago es que me separo de mis emociones. Lo que hace la depresión en este caso es anestesiarnos emocionalmente. Como lo he pasado muy mal, ya no quiero sufrir más, ¿no? O estamos como hiperactivados, todo nos causa esa sensibilidad, o de repente ya no siento. Es cierto que quien se limita a vivir su día a día sin preguntarse cosas es más feliz. Es decir, darle vueltas a todo podría implicar tener más papeletas, a tener depresión. ¡No! No, la depresión tiene, como os he dicho, 3 factores que nos ayudan a padecerla o nos precipitan, ¿vale? También hay una parte genética. A ver, esto es una pregunta que me la he encontrado mucho, ¿no? La gente que le da muchas vueltas a las cosas es menos feliz que las personas que no lo hacen. No. O sea, una persona inteligente... Los niños... Queremos decir que los niños que cuando son pequeños preguntan tanto, necesitan respuestas. El preguntar, el pensar, el reflexionar es un síntoma de inteligencia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que de repente vamos a ser todos planos y eso nos va a hacer sufrir menos? No, hacernos preguntas es necesario, porque eso también nos redirige. Ahora, junto a las preguntas, también hay que tener una batería de herramientas y de actitud para ser positivos y enfrentarnos a aquellas respuestas que a lo mejor no nos gusten tanto. Vale, más cositas. La terapia cognitiva basada en mindfulness. Vale, sí que sé que hay gente que utiliza... Sabéis que hay varias formas de trabajar la depresión. Tenemos el cognitivo-conductual, terapia cognitiva basada en mindfulness, acompañada de MDR, etcétera, etcétera. Yo no puedo hablar sobre eso porque yo no estoy especializada en ese tipo de terapia, ¿vale? Terapia cognitiva basada en mindfulness. No podría responderte en este caso. Más cositas. ¿Es normal apartarte totalmente de quien quieres por depresión? ¿Depresión de ti o de la otra persona? Las personas con depresión tienden a aislarse también, ¿eh? Están más cómodos en su burbuja, pero es porque su mundo está como muy, muy revuelto en este sentido. ¿La tendencia a la tristeza es síntoma de depresión o simplemente un tipo de personalidad? Recordad que uno de los síntomas de la depresión es estar tristes todo el puñetero día durante mínimo 2 semanas. O sea, el que tú tengas una tendencia a la una tendencia a la tristeza no tiene por qué padecer en depresión, no tiene por qué acabar en depresión. Pero sí es cierto que, lógicamente, tu vida pues va a ser un poco complicada, hay que trabajar eso. Muchas veces llamamos depresión a lo que es una pérdida de identidad. Claro, estoy dándome cuenta con estas psicopíldoras. Sí. Esto yo también lo veo mucho. La gente llega a consulta con una baja autoestima. Claro, la sintomatología es muy depresiva. Baja autoestima, no me valoro nada, estoy llena de creencias irracionales y muchas veces con un trabajo de conexión de identidad se supera todo eso. Pero bueno, hay que hacer una diferenciación entre lo que es depresión y lo que es una pérdida de identidad. Y luego, sí es cierto que el trabajo de identidad es necesario en un trabajo con una persona con depresión. Ay, de verdad, pero es que eso me da mucha rabia, porque es... Claro, pero ¿se aceptan las personas inteligentes en la sociedad? Ahora, una cosa es darle vueltas todo el rato a las cosas, el trastorno de ansiedad generalizada, estoy todo el rato dándole vuelta. ¿Qué tipo de vueltas les das? ¿Con qué pensamiento rumiativo? Todo eso te lleva, lógicamente, a un estado complicado. Ahora, pensar las cosas, hacerte preguntas y verlo todo desde un punto de vista constructivo no es lo mismo que rumiar, tener un pensamiento todo el rato en bucle. Lógicamente una cosa no quita con la otra, es diferente. ¿Sí? Nos salimos de nuestro camino y perdemos nuestra identidad. Es que sin darnos cuenta, efectivamente, tampoco nos enseñan, ni nos permiten recuperarnos, ¿no? Eso no es bueno. El preguntar es necesario. ¿A los niños se les dice preguntas mucho? Necesitan preguntar para entender.
¿Las personas con depresión siempre tienen ansiedad o no necesariamente? Buena pregunta. Es raro encontrarse con un trastorno puro, con un trastorno mental puro, ¿vale? Luego hay otras cosas comórbidas. Sí, está el ansioso depresivo. Claro, perfectamente. Puede haber un trastorno puro depresivo, pero también puede ser un ansioso depresivo. Se pueden dar los dos, claro que sí, perfectamente. ¿Cómo animarías a una persona que lleva un mes en tratamiento con fármacos y otras medidas, pero le cuesta incorporar que esto toma un tiempo? Pues se decepciona por ello al no tener la solución ya. Claro, esta es una pregunta muy buena. A ver, yo siempre le digo a las personas que tengan mucha paciencia con su proceso. El cambiar la máquina conlleva, la estructura mental conlleva un tiempo, ¿no? Entonces, estas personas, como bien dices, ya su predisposición es negativista y es catastrofista. No voy a salir nunca, esto no va a ser bueno. Yo te recomendaría que pusierais objetivos a corto plazo. Estas personas lo que tienen que darse cuenta es que pueden y se sienten mejor. A través de objetivos a corto plazo, que logren objetivos y rutinas, rutina de ejercicio, como decía, de una alimentación y tal. Yo creo que esta persona, la gente se anima mucho cuando ve que puede hacer cositas y confía en la terapia. Porque date cuenta que ha estado tanto tiempo sin encontrar una solución que es como nada me va a salir bien. Ya su pensamiento catastrofista boicotea, ¿no? Es la profecía autocumplida. Ya sabía que no, esto no me iba a funcionar. Una pérdida de identidad. Sentir que tu vida no es tuya. Una pérdida de identidad. Sentir que tu vida no es tuya, claro. Porque has perdido el control. Claro, la sensación de he perdido el control sobre mi vida, totalmente. Sí, sí. Claro, pero no podemos ser. No podemos ser todo el rato estar en el autocompasión. En las hostias que nos da la vida es porque tenemos que aprender algo que no hemos aprendido. Así que lo que hay que ponerse las pilas es para no volver a repetir los mismos errores. No autoculpabilizarnos todo el rato y autocompadecernos, ¿sí? Vacío en el pecho, desilusión, ansiedad, mal humor, tipo que podrían ser señales de depresión. Habría que hacer un diagnóstico más exacto, no podría decírtelo. Muy bien, yo también tengo que salir. Ya cierro mi psicopíldora de hoy. Exactamente, Afri, para intentar no llegar a este secuestro emocional de tristeza. Tenemos que trabajar nuestra gestión emocional, tenemos que trabajar las creencias, tenemos que trabajar la autoestima, tenemos que trabajar la identidad. Todas las psicopíldoras que yo os doy son esas pequeñas píldoras, nunca mejor dicho, que nos van a ayudar a generar y a luchar contra estas situaciones que nos puedan llegar a cualquiera de nosotros, y que ninguno somos superhombres ni supermujeres. Podemos caer cualquiera de nosotros, pero siempre tenemos mayor dificultad para hacerlo si estamos invirtiendo en capital psicológico, en educación mental y en gestión emocional. Gracias a todos y a todas. Mañana os veo en la psicopíldora de la carta Point of View del amor. Espero que estéis preparando esta carta. Recordar qué dice la carta de mi proceso personal en el que me encuentro. Hay un montón de cosas chulas. Os dejaré el Stitch para que me vayáis comentando mañana por la mañana. Gracias a ti, Mónica, por confiar en mí siempre. Gracias, Amanda. Gracias a todos los que me seguís. Gracias a todos los que me escribís. No siempre puedo contestaros a todos, pero lo intento. Y bueno, y a seguir, que aquí estamos, que me tenéis aquí para lo que me necesitéis. Intentamos ser felices, intentamos, más que ser felices, estar en bienestar, trabajarnos, ser pacientes con nuestros procesos, y muchísimos besitos a todos y a todas. Sí, Patricia, necesito descansar, la verdad que sí, estoy haciendo un esfuerzo bastante alto, pero bueno, al final todo se ve recompensado. Este es mi camino, mi para qué, ¿no? De la felicidad de Seligman, pues mi para qué es echaros un cable desde lo que está en mi mano y desde lo que os pueda servir. Un besitos a todos. Os veo mañana. Chao.